Hola alquimista, en esta cápsula hablamos del arquetipo de la sombra de acuerdo a Carl Jung. Yo soy Axel Garmes y si es la primera vez que nos visitas, en Alchemy hablamos de la transformación espiritual con razonamiento. ¡Comenzamos! Antes de ver esta cápsula, te recomiendo que veas el video que tenemos acerca de arquetipos. Es importante que tengas una noción clara para poder entenderlo. Aún así, intentaré ser lo más claro posible y después te recomiendo ir a verlo. Todo el conocimiento se va a ir uniendo poco a poco. Empecemos con el arquetipo de la sombra. Como ya te mencioné, un arquetipo es un molde, el cual es universal en cuanto a forma, pero es único en cuanto a contenido. Lo que lo hace universal es que este arquetipo está diseñado o está programado de forma que se va a nutrir de aquellas cosas que olvidamos o reprimimos de nuestra esencia original. Recuerda que no se trata de sumar cosas para poder estar en concordancia y en armonía contigo mismo. Se trata de aquello que te sobra. Recuerda que dentro de nosotros está esa esencia, una esencia que poco a poco se va llenando de capas para que podamos adaptarnos al mundo y al ambiente. Esto es lo que se llama como el arquetipo de la persona. Persona significa máscara, recuérdalo bien. Y nosotros, para adaptarnos al ambiente, al medio, a la sociedad, a las leyes, tenemos que tener ciertas cosas y ciertos patrones y ciertos comportamientos que nos van tapando esa pequeña luz que tenemos dentro. Por eso, el arquetipo de la sombra es tan importante en este aspecto, porque la sombra va a contener todas aquellas cosas que yo he reprimido, que se han ido al fondo. Por eso se llama arquetipo de la sombra. Es por eso que tiene ese nombre, porque no lo puede ver la conciencia del todo, porque está debajo de esta parte de la conciencia, porque ya no está tan claro. Hay cosas que yo he reprimido, hay cosas que he olvidado, hay cosas que he dejado en ese contenedor que ya no estoy utilizando, sin embargo son parte importante. Un ejemplo es toda esta nueva psicología optimista en la cual te están diciendo que estés todo el tiempo alegre, que estés feliz, que estés siempre optimista, que no pienses en lo malo y en lo negativo. De acuerdo a los principios de polaridad del hermetismo, toda luz tiene una sombra. Por eso es imposible que tratemos de quitar esa parte. Si tú intentas quitarte esta parte negativa de ti, entonces no lo vas a reconocer. Voy a darte un ejemplo. Como ser una persona competitiva. Vamos a decir que desde pequeño o desde pequeña te han dicho que competir con los demás es algo negativo, que es malo, que no deberías hacerlo, que no deberías competir con nadie. Ahora imagínate que conforme vas creciendo tienes la sensación de que competir es malo y por lo tanto siempre te pones en segundo lugar para todo. Te crees que no mereces o que no estaría bien que buscaras algo para competir. Es ahí cuando la sombra está tomando su efecto. Esa es una parte que has reprimido de ti, porque la competencia es parte del instinto, es parte de nuestra configuración primordial que vive allí, y si no estás conectado con eso y si lo reprimes, va a tener consecuencias en algún momento que normalmente van a ser negativas porque están cortando partes de ti, porque piensas que eso es malo. Entonces te vas a quedar rezagado en las clases o en el trabajo. No se trata de que pases por encima de los demás, se trata de tener siempre un equilibrio. Pero en este caso, tú crees que es malo, te han hecho pensar que es malo y entonces no compites, que deja que todo mundo le pase por encima porque no te mereces eso. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la sombra? De pronto te presentan a alguien o conoces a alguien que por el contrario es una persona muy competitiva, es una persona que se siente segura de sí misma y compite con los demás. Y tú a esa persona la ves mal y la detestas y la odias. Y entonces dices, esta persona me cae mal porque es competitivo y lo hace mal. Y él está mal y yo estoy bien, pero yo soy una buena persona, entonces me tiene que ir bien a mí. Pero realmente el que se está llevando los resultados positivos es esa persona competitiva. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es cuando lo tienes a nivel consciente. Pero ahora, ¿cómo actuaría la sombra? Digamos que conoces a esa persona competitiva y sin saber mucho más te empieza a caer mal y la ves con cierto recelo y sientes que esa persona no es buena, aunque no estás muy seguro por qué. Aquí es cuando la sombra se está proyectando. Eso se llama una proyección. Un arquetipo que es tuyo, una parte de personalidad que es tuya, pero que estás reprimiendo porque crees que es malo o te han hecho creer que es malo, la puedes percibir en otra persona de manera inconsciente e intuitiva. Y entonces esa persona te empieza a caer muy mal. Y no sabes realmente por qué,
pero es porque es una persona competitiva que no tiene esa pelea. Pero como tú estás reprimiendo esa parte, entonces la proyectas en la otra persona. Pero quien está teniendo el problema eres tú, porque tú no estás conectado con esa parte de tu competitividad con las demás personas. Y es cuando se vuelve un problema. Ahora bien, hay que hacer un paréntesis. Una cosa es la acción de la sombra proyectándose y otra cosa es cuando tu intuición te dice que te alejes de una persona. Eso también puede ocurrir, que una persona realmente sea mala o tenga malas intenciones o quiera hacerle daño a la gente o de esas personas que realmente pasan por encima de los demás. Entonces ahí tu sombra no tiene nada que ver con eso, es tu intuición. Tu parte inconsciente. Recuerda que intuición es una percepción inconsciente que tú puedes ver por muchos más patrones. Es una corazonada. Y a veces, cuando no le haces caso, esta persona puede hacerte muchísimo daño. Pero ahí ya tenemos un problema, porque entonces dices, ¿cómo sé entonces que es una proyección de una sombra o cómo sé realmente que esta persona es mala? Para eso, voy a hacer un video específicamente hablando de cómo funciona la intuición. Y cómo funciona y cómo viene a partir del instinto y cómo leemos eso. Lo que tienes que saber es que por eso es que tenemos que conocernos a fondo para poder diferenciar entre una percepción de peligro o una proyección de la sombra. Y para eso tienes que ser muy ágil, porque se pueden confundir una con la otra cuando no tienes claro qué es la intuición o no tienes claro lo que es la proyección de la sombra. Continuemos. ¿Qué es lo que tienes que hacer para integrarla? No se trata solo de dejarlo ser y ya está, o decir, vaya, pues esta parte ya no la tengo, pues ni modo, ahora voy a dejar que todo el mundo me pase por encima toda la vida. No, tienes que integrarla. Integrar significa que una parte que está en tu mente inconsciente o en un nivel subliminal, lo puedas meter a tu parte consciente, a tu parte que tú tengas la voluntad sobre ese elemento de tu mente o de tu psique, ¿vale? Por tanto, ¿cómo puede ser un ejemplo? Bueno, en primera tienes que reconocer cuáles son tus sombras y aquí es donde vamos a hablar de los sueños. Tú puedes reconocer a tu sombra en un sueño. Normalmente, la sombra, cuando llega a estar más integrada, los sueños son cíclicos y las características y los elementos de los sueños también son cíclicos. Si te gusta soñar o tienes sueños y te gusta analizar tus sueños, tienes que hacerlo en forma de series, como decía Jung. Es muy difícil interpretar un sueño de forma suelta, salvo que solo sean elementos del inconsciente colectivo. ¿Ves por qué te digo que es importante que vayas viendo todos los videos que tenemos en Alchemy? Porque es demasiada información. No me puedo dedicar en una sola cápsula a meter toda esta información, pero vamos poco a poco. La sombra se suele manifestar como una persona de tu mismo sexo, pero de otra raza, de otra parte del mundo que no tiene absolutamente nada que ver contigo. Eso normalmente es parte de la sombra. ¿Por qué? Porque está en una parte que está completamente desconocida para ti. Así como si sueñas como que tu sombra es una persona asiática y nunca has ido a Asia, pues precisamente por eso es que se manifiesta de esa manera. Ahora bien, digamos que en tu sueño ves a una persona asiática que está compitiendo contigo o estás teniendo una carrera contra esa persona asiática y te gana. Y además tienes esa sensación de desprecio. Ahí es donde tendrías que hacer el ejercicio de identificar qué es lo que tiene esta sombra. Porque si es competitiva, significa de que lo que estás reprimiendo es tu competitividad y es lo que tienes que poner en marcha para integrarlo y entonces empezar a funcionar como un ser más completo. No importa lo que te digan que es bueno o que te digan que es malo. Hay un momento en la vida que tenemos que empezar a olvidar todos estos conceptos, sobre todo el de bueno y malo, porque son muy dañinos y porque son subjetivos. La palabra correcta debería ser positivo y negativo. Y todo tiene dos polos, principio de polaridad del hermetismo, de las leyes herméticas, del Kybalión. Todo tiene un opuesto y para poder equilibrar necesitamos conocer los opuestos, el positivo y el negativo. Si vives solamente en un extremo, aunque sea de bondad pura, te van a comer y al revés, si estás todo el tiempo en la oscuridad completa, lo vas a pagar muy caro. Así que hay que poner un equilibrio. Y vamos a hacer un pequeño resumen. La sombra es un arquetipo que está vivo y tiene autonomía,
¿Por qué? Porque se proyecta y lo puedes sentir. El arquetipo de la sombra va a llenarse de los elementos que has olvidado y reprimido. El arquetipo de la sombra se manifiesta en tus sueños, dependiendo de su estado, como personas de tu mismo sexo, de otra etnia o de otro país o de otra galaxia, incluso si sueñas con un extraterrestre, como quieras, pero es algo que es ajeno a ti. Conforme se va integrando la sombra en los sueños, esta persona va a ir mutando a ser alguien más conocido contigo o hasta que termines siendo amigo de esa persona. En este caso hemos hablado de la competitividad. Así que ya sabes, reconoce a la sombra, reconoce aquello que has reprimido de tu vida. Cuidado con toda esta psicología positivista de no veas lo negativo. Eso nos puede hacer mucho daño porque te va a hacer reprimir cosas que son importantes. Bueno, alquimista, por ahora es todo lo que tengo que decir de la sombra. Hay mucho más que hablar, pero mantente al tanto de todo lo que estamos viendo. Aquí aparecen nuestras redes sociales para que sigas en contacto. Y recuerda que si no piensas por ti mismo, alguien más ya está pensando por ti. Hasta luego.